6:36, siempre es un gusto recibir en nuestro programa a Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, por cierto, Eglé, tú eres una gran exponente de la mujer venezolana. Ayer, hoy y siempre hay que celebrar a mujeres como tú. Felicitaciones, bienvenida. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Saludos a quienes se conectan en el equipo. Así es. Bueno, Eglé, ha sido tu pasión o entre tus grandes pasiones está el tema electoral. Y es noticia hoy que se habla de un encuentro en el corto plazo, hoy en cuestión de horas, entre el Consejo Nacional Electoral y una representación de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Qué significa para ti la diferencia entre unas primarias acompañadas o asistidas por el CNE y unas donde el CNE esté ausente? Bueno, yo iniciaría por decir que lo que Venezuela, digamos, los grandes esfuerzos para la democratización del país, ¿no? El rescate de principios democráticos de todos los sectores, tiene que ver con una dupla ganadora, que es tanto el fortalecimiento de la ciudadanía como el fortalecimiento institucional. Es decir, no hay un progreso, un país no se encamina hacia el progreso y el desarrollo, digamos, hacia el 2030, si a la vez no se fortalecen esas dos variables importantísimas. Y hay que decir que en Venezuela hay como dos niveles, dos dimensiones. Una que tiene que ver con los procesos de participación ciudadana y procesos electorales, y lo otro que tiene que ver con la negociación en México y la viabilidad de unos acuerdos. Entonces, de alguna manera, eso representa un aspecto, incide en el otro. Es decir, es como que si los dos procesos caminaran en paralelo, que son diferentes carriles, pero que en cada uno lo que se busca es precisamente el acuerdo y precisamente ese acuerdo entre diferentes. Y creo que este es un buen paso de los partidos que están justamente en la plataforma unitaria que decidieron impulsar estas primarias para la oposición, para una parte de la oposición. Tú que has seguido de cerca todo este proceso y todos que sabemos lo difícil que ha sido avanzar precisamente en estas prioridades que tú describes, ¿cómo evaluarías el camino andado, el punto del camino donde estamos ante las responsabilidades que representan las primarias o la primaria y lo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral en el apoyo a las necesidades de la sociedad? Bueno, siempre se puede dar una patada a la mesa, ¿no? Y bueno, aquí no se logró nada, pero en todo caso, si uno mira el camino andado, los partidos políticos involucran a la sociedad, es un mensaje que se manda, porque ese es uno de los efectos de la primaria, esa percepción de la democratización, de mayor ampliación de los propios partidos de oposición que habían sido muy cerrados, y eso les costó una gran desafección, y es el desafío más grande que tenía era la generación de confianza nuevamente en la ciudadanía, y en parte lo hace a través de una comisión de primaria de representantes de la sociedad robustos en el sentido de la confianza que han generado desde los distintos escenarios o espacios de la sociedad civil, y asumen este reto enorme que significa en Venezuela asumir cualquier iniciativa de llevar a pagar. Aquí todo el mundo le encanta hablar, exigir, le cae a piedra de acero. Entonces esta gente es muy valiente, ¿no? Porque vaya tú a saber, mira que te vayas a meter una cosa primera, ¿ves? Los primeros que te caen son hasta la propia familia, ¿ves? ¿Cómo te vas a meter tú en eso? Pero ese compromiso que asume el presidente de la comisión, Jesús María Casal, y todos quienes no voy a nombrar para no dejar a nadie afuera, pero mujeres y hombres
que están en esa comisión de primaria, es un buen paso. Ahora, ese paso es un paso, eso es un camino lleno de piedras enormes. Es decir, cada cosa es un obstáculo. Pero pienso que lo han sabido llevar y bueno, repito, es decir, esto es una cadena de generación de confianza muy sensible. No, por ejemplo, yo ayer estaba, bueno, pero a cuenta de qué, pues nombran 8 miembros y no hay una sola mujer experta en electoral. Sí, pero está bien, porque es que, bueno, pero es que lo que estamos planteando no es la democratización del gobierno de Nicolás Maduro, es la propia democratización de los factores de oposición. Entonces, lo que queremos ver es que sea posible al final, una unidad por parte de la sociedad democrática del país por unas exigencias de unos principios que entendemos pues se han vulnerado fuertemente. Además, amigos, están escuchando a Eglé González Lobato, para quienes nos siguen solo por radio, además de la televisión, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB. Además, Eglé, lo que ocurre en este ejercicio, en este esfuerzo, yo creo que va a sentar un precedente muy importante cuando nos toque ir a presidenciales y al año siguiente en compromisos tan importantes como las parlamentarias, las de gobernaciones y alcaldías. Porque fíjate que Jesús María Casal dice que esperan contar con la aprobación del Poder Electoral para usar los centros de votación en el proceso de la oposición, y también aspiran que se abra el registro electoral para que puedan inscribirse nuevos votantes. Es decir, aquí en el debate, en las discusiones y en los posibles acuerdos hay asuntos muy gruesos, determinantes, ¿no? Así es, por ejemplo, uno de los beneficios que está el Consejo Nacional Electoral, además que le imprime pues esa necesidad de reinstitucionalizar, está que a través de los diferentes centros de votación se puede llegar a un territorio mucho más amplio del que se llegaría si no estuviera los centros de votación del Consejo Nacional Electoral. Uno de los puntos ha sido para los factores de la comisión, la no utilización del sistema biométrico, las llamadas captahuellas, pero luego tenemos lo del registro electoral y ese es un nudo que se hace allí, porque por una parte el Consejo Nacional Electoral está en mora con la actualización del registro electoral y con la inscripción de nuevos votantes, especialmente lo que afecta a una parte vulnerable de la población, como son los jóvenes en este país. O sea, hay una cantidad de jóvenes, no solamente afuera, aquí en el país, que hay que garantizarles el derecho al ejercicio del voto, al ejercicio de su participación. La nueva generación, o sea, allí el Consejo Nacional Electoral está en mora. Y luego tienes, por supuesto, ese tema sensible del registro de los venezolanos que están fuera del país, que lo he dicho, digamos, aunque a algunos no les guste, pero es un problema, es una cosa seria. Es decir, eso no es una decisión que podemos tomar acá en una mesa, porque frente al derecho legítimo, constitucional que tienen todos los venezolanos de votar, hay muchas variables que inciden. ¿Cuál registro se va a utilizar? ¿De qué manera eso afectará o no la confianza en los resultados de este proceso? Lo menos que le conviene a las primarias es que se convierta en una encuesta. Entonces, para que no se convierta en una encuesta y sea algo sólido que represente el fortalecimiento de esos partidos políticos, el fortalecimiento de la sociedad y de la institución, tiene que ser, bueno, con ciertas variables, que haya acuerdo en que ese proceso se realice así hasta el 22. Luego del 22 de octubre, bueno, ya llegará otra fase presidenciales. 2024. Yo no descarto que haya, digamos, que se puedan diferenciar dos etapas, una etapa de primaria y una etapa que necesariamente va a ser de consenso. Egle, tú tienes una gran profundidad para la reflexión y eres una mujer de integración. Suponiendo, ojalá venzamos la utopía y la convirtamos o hagamos de una utopía una realidad, pero suponiendo que logremos servir la mesa en las mejores condiciones posibles para que nos expresemos los venezolanos. Bueno, ¿qué le corresponde a las organizaciones políticas y a la dirigencia política en cada uno de los terrenos propicios para el debate, para la discusión de ese país posible que nos interesa a todos? En los consensos, en las articulaciones, dentro de las diferencias. Porque incluso yo como comunicador y como parte de un medio de comunicación, yo hago mucho autoanálisis, mucha autorreflexión y mucha autocrítica,
porque a los medios de comunicación nos toca también ser sensatos en este camino. Nos toca una gran tarea. Aquí no hay excusa, aquí que el miedo no nos venza, no nos limite. Es parte del derecho que tiene la gente, bueno, para tener las herramientas, así como tú ves un programa de tertulia de fútbol, de béisbol, y eso te apasiona y te interesa, porque aquí no tiene que mover la pasión. ¿Qué dirías tú? Bueno, el reto es muy grande. Uno puede entender ciertas limitaciones para algunos factores en estas primarias, porque bueno, las primarias es una coalición, un grupo de partidos que la activa, otros que quedan fuera, pero aquí sería incomprensible, Eduardo, que para el 2024 quienes defienden los valores democráticos no estén cohesionados. Eso no lo entenderíamos ni nacional ni internacionalmente. Es decir, no es Venezuela el único ejemplo. Hay otros ejemplos donde la solución fue unirse en cuanto a propósito. Y aquí lo que no ha habido en la oposición es una unión de propósitos y de acciones. Eso se vio incluso después del 2015 con la victoria de la Asamblea Nacional. Fueron alianzas electorales. Y una vez que llegan, entonces cada uno agarra para su casa. Y yo tengo esta gente y tú tienes la otra y ahí se perdió. Una vez que se consiguen los votos. Ya está, exacto, porque es una alianza electoral, una alianza estratégica electoral que te puede funcionar. Lo que no te va a garantizar esa alianza electoral si no tienes esa capacidad de acordar una ruta, una hoja de ruta de propósito es la gobernabilidad. Y en este momento, tanto al gobierno de Nicolás Maduro y los sectores diferentes del oficialismo, como a los diferentes sectores de la oposición, si tienen un amor por este país, pues les conviene necesariamente una ruta hacia la gobernabilidad donde todos somos necesarios. Mira, ya finalmente para reflexionar, ¿tú no crees que a estas alturas del juego es excesivamente simplista que nos autocalifiquemos solo como gobierno y oposición? Dentro de ese hartazgo que demuestra la gente, no está la posibilidad de que digamos, mira, vale, el que lo haga bien se le reconoce. No puede haber solidaridad automática, que cada quien demuestre con hechos lo que dice que quiere hacer y lo que es. ¿Es utópico ese pensamiento mío? Mira, uno habla de los factores democráticos porque uno habla del equipo, ¿no? Exige. Pero si me voy para el otro lado, ¿no? Al oficialismo, el reto de Nicolás Maduro va a ser Nicolás Maduro versus Nicolás Maduro. Cuidado y no te ofrece un pragmatismo populista, digamos, de alguna, no tiene popularidad, porque Maduro no tiene popularidad, pero cuidado y no te habla en términos que te suene a música. Es decir, mira, con esta ruta que tenemos acá se va a poder lograr tal y tal cosa. Sí, voy a hacer una metáfora, es como hablar de las ciudades inteligentes con democracias vulnerables. Probablemente eso pudiera ser uno de los planteamientos, uno de los escenarios. Y el ciudadano cada vez es más pragmático. Entonces, cuidado, el ciudadano no quiere ser parte de esa burbuja, ¿no? De gente que le va bien. Entonces tú es donde le tienes que decir, ya va, pero yo necesito que me des muestras de democracia. ¿Y qué pasa si te las das? ¿Qué pasa si te das señales realmente de compromiso de que, mira, podríamos cambiar y dar un viraje de lo que se tiene? ¿Es loco lo que se está diciendo? No es loco, no quieran escuchar otra cosa. Pero cuidado, y ese no es, porque luego Nicolás Maduro también lo tiene difícil dentro del oficialismo. O sea, todo el mundo dirá, bueno, no, pero ¿cómo hace difícil? Está súper. No, bueno, él tiene que demostrar que él es el mejor candidato, ¿no? Es decir, y tiene que demostrarlo. Y va a por la victoria. Entonces, los factores democráticos, yo por ejemplo no salgo de allí. Es decir, yo necesito muestras de democracia. Si vas a tener, digamos, si lo que está pasando en México, necesariamente todas las concesiones que se den tienen que ser para el compromiso de las distintas delegaciones con la democracia y la libertad. Así es, así es. Bueno, Iglesias, siempre tan aguda, tan interesante, tan incluyente, tan responsable en tus análisis. Bienvenida siempre, mucho éxito. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias y saludos. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Iglesias González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Sigan allí.